Hoy viernes 8 de mayo de 2020 vamos a conversar con el politólogo y abogado Reinaldo Cifuentes. Me llamó muchísimo la atención unas publicaciones que él hizo en su Twitter, @ReinaldoSIF, @ReinaldoSIF, donde él asegura que debemos ir pues a una transición constitucional. Vamos a ver de qué se trata eso. Pero antes, él nos hizo llegar un tema con el que vamos a hacer el inicio de esta entrevista. Voy a poner, como les he dicho en otras oportunidades, un pequeño pedazo de esta canción, puesto que por el tema de derechos de autor es complicado. Si el cielo se pone oscuro, no tengas miedo. No le tengas temor a los nubarrones. Reinaldo, estamos en directo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan José? Un placer saludarte y a Oye, toda un la gusto audiencia. tenerte por aquí en contacto. Bueno, un poco el tema lo puse brevemente porque hay una situación a la hora de subir estos videos a YouTube y a Facebook por el derecho de autor. Pero estuve Así. viendo sobre este tema que me sugeriste, eh, de Willy Colón y Rubén Blades, se llama Tras la tormenta, del álbum Una década del 2003. Cuéntame, ¿por qué escogiste este tema? Bueno, creo que es un poco lo que estamos viviendo nosotros hoy en Venezuela. Creo que estamos atravesando una gran tormenta creo que estamos en una crisis sin precedentes en el país, con más incógnitas que otra cosa en el ámbito político. Pareciera que estamos ahorita en un barco a la deriva en medio de una tormenta y que a lo mejor lo que vemos ahorita son nubarrones, pero creo que si actuamos inteligentemente entre todos los venezolanos, podemos alcanzar esa calma tras la tormenta de la calma de la canción, pues. Excelente, Reinaldo. Fíjate, en la parte inferior de la pantalla tienes una opción de compartir. Le puedes dar compartir transmisión en directo y lo compartes por Twitter para que tus seguidores tengan acceso a esta entrevista en Con- directo. con- Aquí donde dice nuevo Twitter, ¿no? Abajo hay una opción con una flecha hacia arriba que te dice compartir. Le puedes Ok, decir transmisión en directo y le dices tuitear o retuitear, no me recuerdo exactamente la opción que te permite allí. creo, creo que lo hice. Sí, Sí, correcto. excelente. Bueno, bueno, Reinaldo, abogado, eres politólogo, ex concejal metropolitano, profesor universitario y demócrata convencido. Por eso te contacté. Vi que estás hablando de algo que denominas como transición constitucional. Me gustaría Así es. comenzar por allí. ¿De qué se trata esto frente a lo que la realidad que estamos viviendo, más allá del coronavirus y la cuarentena? Bueno, fíjate, yo creo que nosotros no podemos, nosotros tenemos 21 años ya en un gobierno que, si bien fue el que redactó, el padre de esta constitución, el promotor de esta constitución que hoy rige a todos los venezolanos, la ha venido violando reiteradamente a través de los años. Pero creo que ese virus de la violación constitucional se ha expandido más allá de las fronteras del gobierno. Y creo que se han buscado atajos y vericuetos fuera de la Constitución para dar al traste con el que es sin duda el peor gobierno que ha tenido la historia del país. Pero creo que debemos retornar a la Constitución, debemos retornar a lo que establece la Constitución. Por supuesto que puede haber un acuerdo político, digamos que donde se produzca algo que no esté establecido en la Constitución, pero eso únicamente puede
surgir de un acuerdo entre todos los factores políticos en disputa. O sea, si no es así, todo debería estar encauzado en lo que establece la Constitución. O sea, yo soy un fiel convencido de que nosotros tenemos que retornar a la ruta constitucional, a la ruta cívica, pacífica, electoral y democrática, constitucional, que además, Juan José, es la única ruta o el único camino en el que nosotros tenemos logros que exhibir, tenemos importantes victorias que exhibir en la ruta electoral, pacífica, democrática, electoral. En la otra ruta, en la ruta, digamos, de los atajos, de lo insurreccional, si se quiere, nosotros no hemos, y mira que la hemos transitado varias veces en lo que, bueno, en los años de Chávez y en los años de Maduro, y no hemos tenido absolutamente ningún resultado positivo. Por el contrario, lo único que ha generado esa ruta son muertos, prisioneros y atraso, no solamente atraso del país como tal, sino atraso de la opción democrática para poder, porque sin duda eso es lo único que genera funciones y en la organización del tejido social opositor para, a través de la ruta democrática, acceder al poder. Lo pusiste hoy en tu cuenta de Twitter. En la vía electoral hemos perdido y hemos ganado. Hace 5 horas lo pusiste. En la vía de las aventuras jamás hemos ganado y hemos perdido mucho. Así mismo es. Mira, en la vía, digamos, de la violencia, del enfrentamiento, nosotros no tenemos absolutamente nada que buscar. Nosotros estamos luchando contra un gobierno que tiene muy pocos votos y muchas balas. Nosotros tenemos muchos votos, pero no tenemos balas. No tenemos, digamos, elementos objetivos, materiales para enfrentarnos por la vía de la violencia a un gobierno que es per se violento. Entonces, en ese terreno nosotros no tenemos absolutamente nada que buscar. Es imposible ganarle a la violencia, o sea, a los violentos en el terreno de la violencia. La violencia solo se derrota con inteligencia y con organización social. Ahora, la oposición en Venezuela, en tu opinión, en su conjunto, ¿cómo la ves? ¿Está en retroceso? ¿Está en caída? Veo, hay una desaparición casi absoluta del discurso político, incluso antes de la cuarentena. ¿Tú qué opinas Totalmente, al respecto? totalmente. Mira, la oposición está viviendo sin duda uno de sus peores momentos. Yo creo que este momento es equiparable a aquel momento del 2002, por allá después del golpe del 2002, que, bueno, quedó, digamos, la oposición hecha un archipiélago. Así está, yo comparo el momento actual, claro, las realidades nunca son iguales, pero la oposición está viviendo un momento tan crítico como aquel. Tenemos hoy un archipiélago de oposiciones. Es falso que exista una sola oposición. Existe lo que se conoce como el G4, bueno, que digamos que son los, los principales cuatro partidos, pues Acción Democrática o los partidos más conocidos, Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. Eh, por el otro lado está otro toque de la oposición, que es, digamos, la oposición que acompañó en el 2018 a Henry Falcón en la campaña presidencial, donde está el Movimiento del Socialismo, está Avanzada Progresista, está Cambiemos, está Soluciones, está, incluso se podría meter ahí al Partido Social Cristiano COPEI, eh, bueno, el pastor Bertucci también, que bueno, ojo con el pastor Bertucci, la gente, digamos, desde el G4 no se ha tomado en cuenta, o no se le ha dado el valor que tiene el pastor Bertucci. El pastor Bertucci sin duda fue un fenómeno electoral en el 2018, un hombre que salió, eh, eh, digamos, desconocido en la política y obtuvo 1 millón de votos. Entonces, bueno, esos elementos, yo creo que la oposición, eh,
se ha dividido, hay, como te digo, un archipiélago de oposiciones ahorita. Por el otro lado también está, digamos, el ala más radical de la oposición, que sería María Corina Machado, Antonio Ledesma, digamos, la fracción 16 de julio y todo lo que ello representa. Eh, en eso, en ese archipiélago de oposiciones, bueno, digamos, hay una causa común, que es salir del gobierno de Nicolás Maduro. Lo que no nos terminamos de poner de acuerdo es en el cómo, ¿no? ¿Cuál es el método? Creo que aquí se ha hablado de que, bueno, que las negociaciones no dan fruto y que las negociaciones es perder el tiempo, pero es que yo creo, perdón, que, que la principal, la primera negociación que tiene que haber en el país es una negociación que tiene que ocurrir obligatoriamente entre todos los factores de oposición. O sea, todos los factores de oposición en Venezuela tienen que encerrarse a negociar, a hablar, a entenderse y a establecer una estrategia unitaria. Sin una estrategia unitaria de todos los factores de oposición, en donde absolutamente todos se comprometan a transitar una vía posible, realizable, una estrategia común y sobre todo, Juan José, que dependa de los venezolanos, que dependa de la acción de cada uno de los venezolanos. Una vez que esa estrategia se logre, ¿a través de qué? De una negociación dentro de la oposición, donde no solamente deben estar todos los partidos de oposición, también deben estar las fuerzas vivas, debe haber ahí un representante de los empresarios, debe haber ahí un representante de los trabajadores, de los sindicatos, debe haber ahí un representante de la academia, un representante de los medios de comunicación. O sea, solo de esa manera, solo a través de la negociación interna de la oposición, que dé como fruto una estrategia única, es que nosotros podríamos sentarnos a negociar con fuerza frente al gobierno. Porque lo que ha pasado hasta ahorita es una especie de negociación al detal, una especie de negociación donde el gobierno mantiene un predominio, porque bueno, el gobierno, digamos, a pesar de sus fisuras internas, se demuestra sólido y unificado hacia la calle, pues. Y el gobierno, digamos que negocia al detal, por un lado, con el G4, que, ojo, el G4, el gobierno negocia con el G4 y las negociaciones nunca han dejado de existir. Pues negocia por el otro lado con los factores de la mesa de diálogo nacional. Bueno, lo que pasa es que con los factores de la mesa de diálogo nacional negocia en público y con los otros en privado. Creo que con los únicos que no está negociando es digamos, con el ala radical, que sería María Corina, esta gente. Pero, pero si nosotros como opositores le damos la facilidad al gobierno de que negocie al detal con cada grupo opositor, evidentemente el gobierno tiene las de ganar en esa negociación. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo para ir con unos lineamientos únicos frente y sentarnos a negociar con fuerza frente al gobierno, pues. Lo que pasa es que también aquí hay cosas que irresponsablemente se han satanizado. Y, por ejemplo, las dos más importantes que se han satanizado es, por un lado, la negociación, porque se ha vendido la idea de que cuando uno va a negociar es, es que tú te vas a ir a sentar para allá a una mesa y el gobierno te va a dar una maleta de dinero debajo de la mesa. Eso es absolutamente falso, pues. También se ha dicho mucho que es que con delincuentes no se negocia y con narcotraficantes no se negocia y con malandros no se negocia y todos los adjetivos calificativos. Bueno, pero ¿con quién va a negociar? ¿Piensa igual a uno? Bueno, pues, si alguien piensa igual a ti, tú no tienes absolutamente nada que negociar. O sea, echar cuentos, pero uno negocia justamente cuando existen posiciones antagónicas. Cuando existen posiciones antagónicas es que es urgente y es necesaria la negociación. Uno no elige con quién negocia, uno negocia con quien le toca negociar. O sea, yo pongo mucho el ejemplo de un secuestro.
Evidentemente, cuando ni Dios lo quiera, a uno le secuestran un familiar, digamos, ese secuestro es legítimo, para nada. ¿Es un delito lo que está cometiendo el secuestrador? Por supuesto. ¿Hay alguna justificación para que secuestren a la persona? Ninguna. Pero ¿qué haces? ¿Negocias o no negocias? Ja, tienes que negociar, te es obligado a negociar. Uno, repito, uno no elige con quién negocia. A uno le tocó negociar con fulano, con sultano, pero o sea, uno digamos, no elige con quién negocia. Y la otra, Solamente. Sí, sí. la otra, la otra cosa que se ha satanizado con mucha fuerza es las elecciones. O sea, uno sale y dice, bueno, pero es que no tenemos que retomar la vía electoral colaboracionista. Lo que pasa es que tú estás de acuerdo con Maduro, porque entonces aquí es imposible ganarle unas elecciones a Maduro. Eso es completamente falso. Nosotros, evidentemente, el gobierno tiene y va a procurar siempre el ventajismo a favor del gobierno, pero queda de nosotros los opositores, que somos una gran mayoría en el país, blindarnos ante los abusos y los exabruptos del gobierno digamos, nosotros tenemos las herramientas de cómo, digamos, blindarnos ante el ventajismo del gobierno. Por supuesto, eso depende de qué. Volvemos al tema de la estrategia. Eso depende de una estrategia conjunta de absolutamente toda la oposición. Pues la gente dice, bueno, pero es que Henry Falcón lo que sacó fue 2 millones de votos y Bertucci lo que sacó fue 1 millón de votos, 3 millones entre los dos. Entonces, bien, bastante que se lo dijimos, que no sé, bueno, pero ven acá, era evidente que ni Falcón ni Bertucci podían salir victoriosos con una campaña del gobierno en contra y de la mitad de la oposición también en contra. Sin embargo, estas dos personas sacaron 3 millones, entre los dos 3 millones de votos, que digamos más o menos el 40% de la votación, de la máxima votación que ha tenido la oposición, que eran como 7 millones de votos. Entonces, o sea, yo creo que tiene que haber un reencuentro obligado dentro de todos los factores de oposición, si es verdad que nosotros queremos salir de este gobierno. Creo que sí es posible por la vía pacífica, constitucional, democrática y electoral, que además era la que veníamos transitando con éxito. Evidentemente, la ruta, digamos, electoral, constitucional, pacífica, es el camino empedrado. No es, eso no es o sea, hay que ser bastante responsable al decirlo. Y más cuando se ha abandonado ese camino, el retorno a ese camino significa meterse de nuevo en las comunidades como se hizo antes, rescatar a los testigos de mesa, rescatar a la maquinaria electoral, ir al barrio a comprometerse y a compenetrarse con los problemas de la gente, ir a conquistar de nuevo el terreno electoral que tiene ya, digamos, varios años abandonado. Entonces, nosotros tenemos que meternos, compenetrarnos con la Venezuela profunda y eso no es digamos, un camino fácil. El camino fácil, evidentemente, es el camino de la aventura, el camino de cualquier otra cosa que no esté en la Constitución, pero los caminos fáciles nunca llegan a buen destino. El camino, digamos, más arduo es el camino electoral, evidentemente. No solo tienes que sacar, bueno, a toda la tropa y a toda la militancia de los partidos a recorrer del país con propuestas sensatas, con enamorar de nuevo a la gente, despertar la esperanza, pero una esperanza posible, no una esperanza basada en fantasías y en ilusiones, una esperanza posible, realizable y que dependa de cada uno de los venezolanos. Si eso se hace, por supuesto que hay que diseñar una estrategia, como ya te dije, para vencer los obstáculos que te va a poner el gobierno. El gobierno no te la va a poner fácil. El gobierno te va a poner todos los obstáculos que te pueda poner, pero por supuesto que podemos. Yo confío de verdad en la capacidad y en la valentía y el compromiso de los venezolanos, pero nosotros podemos
a través del voto, rescatar la democracia en Venezuela. Fíjate que no das el ejemplo del secuestro y de lo que el ejemplo gráfico de lo que eso implica. Y recuerdo la no participación en 2004, la no participación ahora el 20 de mayo, y son puntos donde la misma oposición permite que el gobierno gane con extremada facilidad, porque las consecuencias de muchas cosas que estamos viviendo se las debemos a la no participación de una oposición coordinada en la Asamblea Nacional en 2004, que metieron a última hora un conjunto de leyes que hicieron una cantidad de cambios, ¿no? Ahora fíjate, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Jesús Seguía este jueves 7 de mayo, ayer, y él decía que una cosa que hay acá es la descoordinación entre los políticos y lo que está pasando en la realidad. Cómo hacerles llegar esto que estás diciendo a esa dirigencia política. Tenemos un ejemplo como en un caso, la Coordinadora Democrática en su momento, la MUD, luego de la MUD vino ahora esto del Frente Amplio. Lo que tú dices, ¿a qué se parece? Cuando tú hablas de que la oposición tiene que reunirse y encontrarse. Bueno, fíjate, yo creo que sin duda alguna, la MUD fue, digamos, el experimento de los factores democráticos, el único experimento de los factores democráticos como coordinación que tuvo un éxito demostrado en estos 20 años, 21 años ya. Pero digamos que algunos factores, yo creo que después del triunfo de la Asamblea Nacional, existió de alguna manera una migración de la toma de decisiones de la oposición desde la MUD hacia la directiva de la Asamblea Nacional, básicamente dominada por los 4 partidos que tienen mayor representación parlamentaria ahí, que son, bueno, el G4. Y de alguna manera las decisiones fueron digamos, expropiadas del foro político de discusión donde los actores políticos todos los actores políticos dando la discusión, que era la Mesa de la Unidad Democrática, para encerrarse en la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Y creo que eso al final fue lo que vino dando al traste con la Mesa de la Unidad Democrática. Ya habían factores, por supuesto, que estaban, desconozco con qué motivo, atacando a la MUD, pero, pero bueno, eso digamos que hizo agua al experimento político más exitoso de estos 21 años, incluso más exitoso que el mismo gobierno. No hay que dejar de recordar que el 6 de diciembre del 2015, la tarjeta que más votos ha sacado en toda la historia electoral de Venezuela es la de la Mesa de la Unidad Democrática, no es la del PSUV ni mucho menos, es la de la MUD. Entonces, bueno, eso te demuestra que cuando la oposición se pone de acuerdo, tiene una estrategia conjunta, un discurso conjunto y todo el mundo arrimando el barco para el mismo puerto, las cosas claro que son posibles. Como ejemplo está el 6 de diciembre del 2002, perdón, del 2015, cuando nosotros empezamos a inventar y yo creo que lo que yo voy a decir, bueno, no sé, pero yo creo que el triunfo ese avasallador del 6 de diciembre del 2015 tuvo sus efectos buenos y sus efectos nocivos. Yo creo que ese triunfo tan aplastante hizo que muchos dirigentes empezaran a sacar la cuenta y, digamos, dijeran, bueno, ya esto está listo, ya el mandado está hecho, ya estamos en la recta final, ahora lo que tengo que posicionarme yo. Y de alguna manera empezaron a sacarse los codos entre los factores de la oposición y bueno, digamos que esa unidad perfecta que logró ese gran triunfo del 2015 se desperdigó hasta el archipiélago de oposiciones que tenemos hoy. Ahora, si a la dirigencia política, yo le hago un llamado a la sensatez, a la cordura, porque se trata del país, se trata del futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. O sea, se trata del país que nos vio nacer. Yo creo que es hora de poner los
los intereses particulares, los intereses de partido, los intereses de grupo de lado y entender que en esta tarea de recuperar la democracia venezolana tenemos que participar absolutamente todos. O sea, yo, digamos que absolutamente todos, el chavismo disidente, porque bueno, también uno se encuentra personas que dicen, bueno, no está bien, pero entonces no, los que fueron chavistas no pueden participar acá. Bueno, entonces, ¿cómo piensa usted ganar las elecciones si no le permite justo a esos decepcionados del chavismo incorporarse a la lucha por rescatar la democracia? O sea, ¿Con aquí qué somos ganó, con qué ganó Chávez? No fue con con, los con los adecos y los copellanos. No, no así hubo mismo. extraterrestre para ganar. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que aplicar exactamente la misma y tenemos que hacer una política de puertas abiertas. Yo también lo ponía en las redes sociales el día de ayer. Yo decía que no entiendo cuál es el motivo por el cual el G4 no puede terminar de entender que ese G4 tiene que dejar de existir, que esas puertas se tienen que abrir y que ellos que se dicen oposición mayoritaria y que sin duda, bueno, el presidente del Parlamento, el diputado Juan Guaidó, tiene, digamos, una figura muy importante, un liderazgo importante dentro de la oposición en general, es justamente el llamado a, eh, eh, a reponer la unidad opositora. Él podría hacerlo y creo que ha desperdiciado en eso un valioso tiempo. Yo, apenas él asumió, se juramentó el 23 de enero del 2019. Yo lo conozco a él en lo personal y conozco a varios de su entorno, tanto por personas de su entorno como a él personalmente se lo dije, que él estaba llamado a convocar a todos los factores de la oposición venezolana, les gustaran o no les gustaran, pero él podía ser el amalgamador de la oposición venezolana. O sea, y lamentablemente, bueno, al parecer no me hizo caso y hasta ahora ha seguido adelante únicamente con el G4, pues principalmente. Cosa que, eh, bueno, eso es lo que ha traído, por supuesto que incluso la última vez que yo hablé con Juan Guaidó, fue el día de la firma del acuerdo de la Casa Amarilla, que dio origen a la mesa de diálogo nacional. Y entonces me preguntaba qué era eso. Y entonces yo le decía, bueno, eso es el producto de que ustedes no le hayan dado espacio a unos factores políticos que son esos, son factores políticos vivos y que si ustedes no lo meten en su juego, ellos van a buscar un juego, porque es lógico en la política que si a un factor político no lo dejas participar en un juego, él va a montar su propio juego. O sea, su propio juego, pero entonces alguien podría decir, bueno, pero eso es una mezquindad entonces. No, absolutamente ninguna mezquindad. O sea, todos estamos interesados en un mismo fin, en salir del gobierno de Maduro, pero si tú no me dejas participar en tu juego, entonces yo busco mi juego digamos, para propiciar la salida del gobierno de Maduro. De Reinaldo, ahí en adelante, eso es tan cierto que fíjate que soy testigo de que durante 2019 esa minoría que había dentro de la Asamblea Nacional estuvo detrás de Juan Guaidó para reunirse con él y nunca fueron escuchados. Parte de esa minoría es la que conforma ahora esta Asamblea Nacional Paralela, que ahora así es, que encabeza Parra y su combo y todo. O sea, y hay unos resentidos por un lado y otros oportunistas, pero en ese grupo hay gente que pidió durante 2019 que las minorías que estaban conformando la Asamblea Nacional deberían ser escuchadas porque tenían un conjunto de ideas. Eso pasó por debajo de así la es. mesa. Así es, nosotros tenemos que entender que ese triunfo opositor del 2015, independientemente de que algunos partidos han tenido más, todos absolutamente
democrática y llegaron con el esfuerzo de absolutamente todos los partidos. Entonces, de alguna manera fue muy injusto el comportamiento de los partidos del G4, digamos, de una conducta excluyente de todo parlamentario que no perteneciera a esos partidos, e incluso peor aún, dentro de los mismos partidos hubo parlamentarios de primera y parlamentarios de segunda y de tercera. Entonces, el trato distintivo hacia los parlamentarios y hacia los factores políticos en general. Bueno, la Asamblea Nacional, lo que pasó, lo que de un trato excluyente, de un montar tienda aparte. Entonces, yo creo que sin duda tiene que haber una rectificación, tiene que haber un propósito de enmienda en absolutamente todos los factores de la oposición. Yo creo que aquí todos los factores de la oposición han cometido, han tenido aciertos y errores. Y todos, absolutamente todos, tienen que, bueno, procurar la reunificación de la oposición como paso fundamental para poder dar la pelea con un gobierno hegemónico. Acá te escriben, pudiese hacer una junta democrática con otros actores políticos. Digamos, debe ser para rescatar la pérdida de la confianza. Mira, yo creo que todo pasa por la inclusión de absolutamente todo. O sea, la convocatoria tiene que ser lo más amplia posible. O sea, no puede ser una convocatoria nada más para los que a mí me gustan. O sea, porque si haces una convocatoria solo para los que a ti te gustan, a los que a ti no te gustan te van a atacar. Y de ahí no va a salir una unidad perfecta como la que lográramos construir en algún momento en Venezuela. Eso no es un trabajo fácil, eso es un trabajo súper arduo. Eso es un trabajo, por eso hablo de un proceso de negociación. Lo primero que tiene que ocurrir dentro de la oposición y un proceso, digamos, que no es expedito, no es que se reunieron ahí en una casa y se tomaron un café y salieron todos abrazados. A lo mejor ese proceso puede tardar semanas, meses en lograr un acuerdo opositor en el que todo el mundo se sienta representado, donde todo el mundo se sienta a gusto. Eso es lo que hay que buscar. Y creo que tenemos que aprender de los errores del pasado, pues. Y de los errores y de los aciertos. Valdría la pena entonces retomar iniciativas como la de Noruega. ¿Cómo las de? Noruega. Totalmente, totalmente. Yo soy, primero, bueno, Noruega tiene una vasta experiencia en procesos de negociación, y creo que un proceso como el de Oslo es es lo conducente, ¿no? Claro, antes de ese proceso de Oslo debería haber un mínimo acuerdo entre todos los factores de la oposición, porque por lo menos en el último proceso de diálogo, los representantes de la oposición eran los representantes del G4. Digamos que yo recuerdo que en aquel momento los factores de lo que llaman la mesita apoyaban el proceso de negociación, aún cuando no habían sido invitados, ¿no? Por el otro lado, habían quienes la atacaban, digamos, la oposición más extremista, digamos, María Corina, Ledesma y todos ellos atacaban el proceso de diálogo y decían que no había nada que negociar. Pero digamos que en su mayoría el país estaba en favor del proceso de negociación. Lo que pasa también, Juan José, es que yo creo que a la política venezolana le hace falta una gran dosis de sinceridad y de verdad. A la gente hay que hablarle con la verdad. O sea, los dirigentes en Venezuela se acostumbraron, si no a mentir, a decir medias verdades y a esconder la mitad del cuento. Entonces, y eso en la misma credibilidad de los factores de la oposición, porque cuando a ti te dicen, no, yo no estoy negociando, seguro, no, yo te juro que no estoy negociando, y al día siguiente te sacan una foto ahí sentado en una mesa negociando, entonces, bueno, ¿cómo quedas?
¿no? O sea, yo creo que a la gente hay que explicarle, y eso ocurre, Juan José, porque en Venezuela la gente le tiene terror, o digamos la dirigencia política o parte de la dirigencia política le tiene terror al qué dirán de las redes sociales. Se han convertido en una especie de rehenes de la opinión de las redes sociales, cuando todos sabemos que las redes sociales las veces acaso qué porcentaje de la población venezolana puede tener acceso a las redes sociales. No creo que llegue el 15% de la población venezolana. Pero Los expertos, los periodistas que cubren tecnología hablan de no más del 30% de la población a nivel nacional. bueno, y es un número bastante importante, yo creía que era menos. Pero digamos que uno no puede ser rehén del qué dirán. O sea, cuando se es un dirigente político, el dirigente político dirige, no es dirigido por la opinión de las masas. Se supone que el dirigente político dirige a las masas, y el dirigente político también tiene una función didáctica. Tiene que explicarle muy bien a la población, a la gente, a los seguidores, el por qué se está tomando una determinada decisión. A veces las decisiones, digamos, lo vemos mucho en las redes sociales. Uno pone un mensaje estridente, bueno, que hay que mandar para el paredón a fulano o a sultano, y eso tiene esos 200.000 retweets y likes y me gusta y todo aquello. Y a lo mejor un mensaje sensato, llamando a la cordura, al entendimiento, tiene muy poco efecto en cuanto a retweet y me gusta y todo aquello. Pero, sin duda, bueno, ¿qué es lo que queremos en Venezuela? ¿Queremos de verdad terminar en una guerra civil? ¿Queremos de verdad terminar en la barbarie, en el enfrentamiento entre venezolanos? Yo no creo que nadie quiera eso para Venezuela. Yo creo que todo lo que queremos es recuperar la democracia y que Venezuela sea un país de progreso para todos, o sea, absolutamente todo. No se pueden ver las cosas como juego sumacero. Pues. O sea, estamos, aquí estamos entre dos extremos, donde dos extremos que pretenden, digamos, eliminarse el uno al otro sin tener cómo hacerlo. Ni el gobierno tiene la fuerza para eliminar a la oposición, ni la oposición tiene la fuerza para eliminar al gobierno. No queda otra solución que convivir bajo unas reglas claras en el mismo país, ¿no? O sea, porque este es el único país que tenemos, y esa es la verdad. Ahora, lo lamentable es que en medio de ese conflicto político, las víctimas que caen diariamente, producto del fuego cruzado, es la población venezolana que sufre y padece atrapada en el conflicto político. Entonces, digamos que ni estamos rodeados entre un gobierno que ha demostrado ser incapaz en la resolución de los problemas y una oposición que, digamos, busca trancarle más el juego al gobierno, para que no pueda resolver los problemas. Entonces, bueno, el único afectado es evidentemente la población. Vemos, por ejemplo, un ejemplo de eso que te acabo de decir, es el año pasado hubo una de la Corporación Andina de Fomento, de la CAF, para un crédito que sería manejado por la Organización de Naciones Unidas a través del PNUD, para reparar, digamos, el sistema eléctrico en algunos estados del occidente del país y un poco en Nueva Esparta, ¿no? Que era para la recuperación del sistema eléctrico nacional en esos sectores del país. Y la Asamblea Nacional no aprobó el crédito. Bueno, digamos, los chismes de pasillo del Palacio Legislativo dicen que que eso no fue aprobado por un motivo político, porque varios planteaban que si se ayudaba a Maduro a resolver el problema de la energía eléctrica, digamos que era algo así como darle oxígeno al régimen. Y bueno, yo creo que eso es totalmente absurdo, porque al final a nosotros nos tiene que doler la calidad de vida de los venezolanos. Y hoy
En el Zulia no hay apagones, lo que es alumbrones. Evidentemente, ¿qué de quién es la culpa? Nadie tiene duda del gobierno nacional que, bueno, abandonó el sistema eléctrico nacional, bueno, la ineficiencia, la corrupción y todo lo que ya sabemos. Pero si nosotros desde la oposición tenemos cómo brindar una solución que no es una solución para Maduro, es una solución para el pueblo del Zulia, para el pueblo de Nueva Esparta, cónchale, lo tenemos que hacer. Entonces, en esos juegos suma cero, digamos, las víctimas que caen diariamente son los venezolanos, porque ninguno tiene los elementos objetivos para eliminar al otro. Eso no va a ocurrir ni ahorita ni dentro de 100 años. Yo uso mucho el ejemplo del secuestro del banco con rehenes. Venezuela se parece mucho a una situación así, donde nosotros estamos en el medio sin posibilidad de salida o de poner en riesgo la vida, ¿no? Ahora, fíjate, hay algo interesante. Tú hablas del encuentro de la oposición. Yo quisiera preguntarte, no la respuesta mágica a esta pregunta que te voy a hacer, pero ¿qué hace falta para que esa oposición se encuentre y converse? Y luego se siente a conversar con un gobierno que, como te escriben acá, es un gobierno que no sabe de inclusión, que es experto en exclusión y estrategias para apoderarse del poder. Bueno, lo primero que hace falta para, bueno, antes de responderte la pregunta, yo que con el ejemplo del banco, yo el otro día ponía en el Twitter que eh, aquí hay, con ese mismo ejemplo, yo decía, bueno, que aquí hay unos que están agarrando por el pescuezo a los rehenes buscando que el secuestrador se rinda. Entonces, entonces bueno, eso no suena muy lógico, ¿no? Pero, Y pero, sobre, pero aplica, pero aplica. Así es. Entonces, bueno, fíjate, lo primero que hace falta para que un acuerdo entre todos los factores de la oposición ocurra es voluntad política de los actores. O sea, yo creo que incluso yo conversando el otro día con algunos amigos, decía que sería interesante que desde la academia, desde las universidades o desde la iglesia, se propiciara este encuentro. O sea, yo creo que estamos en un momento de orgullo y no escapan de, de las pasiones de los seres humanos. Pues, o sea, yo creo que el orgullo de los políticos juega un papel fundamental aquí. Yo creo que a lo mejor la iglesia podría propiciar un espacio de encuentro, o las universidades, la academia podría propiciar un espacio de encuentro, de entendimiento, de negociación entre las fuerzas opositoras que diera como resultado, bueno, una estrategia conjunta, una estrategia común y un plan de acción común. Eso es lo primero. Ahora, frente a la pregunta que hacen acerca del gobierno y cuál es la pregunta en concreto, que no tiene definición. Es un gobierno que no sabe de inclusión y que es experto en exclusión y estrategias para apoderarse del poder. Ciertamente, ciertamente eso que dice el, esa persona es totalmente correcto. El gobierno no sabe de inclusión, el gobierno va a usar todas, absolutamente todas las estrategias para mantenerse en el poder. Y eso, bueno, eso es, digamos, hasta cierto punto lógico. Si tú estás en el gobierno, la primera cosa que tienes que hacer es no dejarte tumbar, ¿no? Esa yo creo que es la primera obligación de todo gobernante, ¿no? Y más de unos gobernantes como los que tenemos, ¿no? O sea, estos señores, digamos que tienen bastante que perder si salen del gobierno. Por eso justamente es que la salida tiene que ser negociada. Porque vamos a ver, eh, hay mucha gente que dice, bueno, la opción, desde una parte de la oposición se le está poniendo al gobierno esta alternativa. Entonces le dicen, bueno, Maduro, tú te rindes,
sales del gobierno con toda tu camarilla y aquí te tenemos ya las bragas anaranjadas y el avión de la DEA para que vayas a podrirte allá en una cárcel en Estados Unidos porque todos los crímenes que has cometido y bueno, vamos pues, termina de desalojar. Evidentemente, de esa posibilidad el gobierno lo que va a hacer es aferrarse al poder y bueno, defenderse así sea mordisco, pero o sea, no va a entregar el poder. Y esa es la alternativa, o la única alternativa que tú le das, no va a entregar el poder. Entonces, Está, bueno, muchos dicen, bueno, disculpa, Reinaldo, estás hablando de un gobierno que sobrevivió a un apagón nacional de 8 días. así es, totalmente. Entonces, digamos que bueno, entonces mucha gente podría decir, bueno, pero entonces, ¿qué estás planteando tú? Que haya impunidad y que estos tipos salgan del gobierno y no paguen por todos los crímenes que han cometido y la corrupción y todo aquello. Y yo le digo, bueno, en las transiciones hay que tragar sapos. En las transiciones hay que tragar, digamos, ruedas de molino, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, existe algo que se llama justamente justicia transicional. Y la justicia transicional son métodos alternativos de justicia donde de alguna forma se ve resarcido el daño a la víctima sin que eso signifique una situación tan gravosa digamos, el castigo ordinario a quien ha incurrido delito. Como ejemplo de la transición. Bueno, Pinochet salió del gobierno y se mantuvo en control de las Fuerzas Armadas un montón de años. O sea, fue el ministro de la Defensa del presidente que lo sucedió durante todo el periodo. Bueno, evidentemente yo no creo que a muchos chilenos esa decisión les haya agradado mucho en el momento. Y bueno, hay que ver, a alguien que haya sido torturado o que algún familiar haya sido asesinado por la dictadura de Pinochet, no le haya agradado mucho que se haya mantenido ahí en el gobierno. Y a lo mejor pensarían que los señores que estaban conduciendo el gobierno se habían vendido, eran unos traidores o lo que sea, pero viendo la cosa en retrospectiva, que tomaron la decisión correcta, porque lo importante era salir de la dictadura y lograr una transición efectiva hacia la democracia y sobre todo con estabilidad política, porque no solo es alcanzar la democracia, porque lo peligroso de estas aventuras, como las que hemos visto aquí, el 30 de abril, o el Macutazo, todas esas aventuras que han ocurrido, es que si por alguna aventura de esas hubiera, digamos, salido bien en términos de poner al gobierno, yo dudo mucho que se hubieran dado los elementos para una estabilidad política del gobierno que sucediera a este. Y eso es muy importante, porque de nada te sirve instalar un gobierno que se va a caer al mes o a las 2 semanas o a los 3 meses. O sea, por producto de la inestabilidad política que desataría todo eso. Yo creo que aquí tiene, a juro, que haber una negociación con el gobierno y una transición acordada con el gobierno. No vayas a creer que el gobierno no lo sabe. El gobierno lo sabe. El gobierno sabe que ellos no están. Ojo, aquí el gobierno no está ni tan fuerte como ellos dicen, ni tan débil como dicen algunos opositores. Pero sin duda, el gobierno tiene un nivel de debilidad, digamos, importante. Tiene muchos flancos abiertos, tiene una crisis sin precedentes en el país, no hay combustible, los servicios públicos son un desastre, tener un salario mínimo de $4, la gente pasando hambre, según las estadísticas de los organismos internacionales, la realidad se va a poner mucho peor, vamos a tener, digamos, casi que un tercio de la población en situación de hambre. Bueno, esas son evidentemente cosas que afectan que accionan, digamos, en contra del gobierno. Y el gobierno sabe que tiene que tener una salida, tiene que tener, digamos, sobre la mesa la posibilidad de una salida negociada. Ahora, Bueno, cobra fuerza y es fundamental para un
posible, hipotético gobierno posterior que retomar la vía del voto, que es lo que tú vienes diciendo. Así es, totalmente. Además, se pudiera incluso estudiar la posibilidad de una amnistía, por supuesto, bilateral, donde el gobierno se comprometiera de una vez por todas a darle libertad a los presos políticos que hoy existen en Venezuela, que son más de 300, eh, donde desde la oposición se comprometa a la no persecución, bueno, digamos, a brindar las condiciones que hagan posible una estabilidad política. El gobierno que viene, sea de quien sea, no va a ser un gobierno para nada fácil en términos políticos. Por eso hay que generarle a ese gobierno las mejores condiciones para que pueda, digamos, sortear todo lo que se le viene encima. La primera condición que tienes, y por eso es que hay que insistir en la inclusión. Yo siempre digo que el próximo gobierno tiene que ser un gobierno tipo el gobierno de Raúl Leoni, un gobierno de amplia base, un gobierno de incorporación de todos los sectores, porque es la única manera de darle estabilidad política al próximo gobierno, y donde esté incluido, por supuesto, no solo el chavismo presidente, sino el chavismo gobernante, porque es que, bueno, ¿qué vas a hacer tú con el PSUV? Hay algunos que dicen, no, es que el partido, el PSUV, hay que erradicarlo, eliminarlo. Bueno, ¿y qué haces tú si tú le cierras la vía democrática como a los chavistas? Pues ellos van a buscar otra vía para acceder al poder. Lo mismo que de alguna manera ha sucedido, porque hay que ser también equilibrados, ¿no? O sea, lo mismo que ha sucedido también, pues yo creo que también las aventuras de sectores de la oposición han correspondido justamente a que ven que el gobierno cierra cada vez más la posibilidad de acceder al poder por la vía democrática. O sea, y si tú cierras, digamos, si tú cierras esa compuerta, bueno, eso va a ser como una represa. El agua va a buscar salir por arriba. Entonces, digamos que si tú cierras las salidas democráticas, bueno, lo que vienen evidentemente que serán las aventuras. Reinaldo, ¿y qué ves en el corto plazo para Venezuela? En medio de esta, digamos, no apelando a la bola de cristal, pero sí a tu conocimiento como politólogo. Mira, creo que producto de los últimos acontecimientos, eh, creo que habrá movimientos en las fuerzas políticas de la oposición. Creo que hay muchos opositores que hoy están en el G4 que están muy descontentos por lo que ocurrió en Macuto, y que ya venían, digamos, arrastrando la molestia de lo que significó el 30 de abril, porque al parecer, según las informaciones que manejo, digamos que fueron acciones inconsultas, incluso dentro del mismo G4. Entonces, creo que dentro del mismo G4 va a haber una recapacitación de muchos factores. Ojalá se desmarquen del extremismo, se desmarquen de las aventuras y entiendan que la ruta debe ser pacífica, democrática y electoral, y que llamen a un proceso, pues, de reunificación de toda la oposición. Eso sería evidentemente lo ideal. Ahora, si eso no ocurre, bueno, creo que el gobierno, veo muy difícil que podamos sostener lo que significa el control de la Asamblea Nacional, del Poder Legislativo. El gobierno, si no es este año, por cuestiones del coronavirus, a más tardar el próximo año hay elecciones, digamos, más tardar el primer semestre del próximo año hay elecciones del Parlamento.
Y si no existe esa reunificación de la oposición, va a ser imposible mantener la mayoría en ese parlamento. También entra a jugar los elementos de la geopolítica. Creo que el gobierno no está tan solo como quieren hacer ver algunos, ¿no? Creo que el gobierno todavía tiene alianzas importantes que pueden, a nivel internacional, que pueden, digamos, meterle la mano en esta hora en la que ellos se ven tan comprometidos. Bueno, ahí tenemos lo que está pasando en el complejo refinador Paraguaná. El gobierno le está entregando ese complejo a los iraníes, y ya de una vez están montando los nuevos surtidores de combustible por todo el país. Y los iraníes van a arrancar el complejo refinador Paraguaná y con eso van a resolver el tema, por lo menos interno, del combustible. Claro, a precios, no a los precios regalados de ahorita, sino a precios, digamos, reales, ¿no? Realistas. Pero Y con los dedos cruzados por la elección de Estados Unidos en noviembre. así es, así es. Y además digamos que estos señores, aparte de malo, como que la suerte los acompaña, porque, digamos, el tema de la crisis del combustible, bueno, el coronavirus lo salvó, ¿no? La explosión del coronavirus en la región dio la excusa perfecta. Bueno, todo el mundo en cuarentena y digamos, la crisis del combustible no fue ni la octava parte del problema que pudo haber significado. Y el mismo coronavirus parece que ha hecho estragos en la popularidad de Donald Trump en Estados Unidos, y creo que el gobierno estaría jugando bueno, alargar la arruga hasta noviembre, a ver qué pasa por allá, por el país del norte. En eso tienen un posgrado, en eso de correr la arruga. Te escriben Así por es. acá, te escriben por acá. Los que estamos en el medio somos los de a pie. O sea, deben ser los que sufren en las consecuencias. Fíjate, Reinaldo, eh, la cuarentena. Cuéntame, ¿cómo te ha ido con esta cuarentena, tu operatividad, lo que vienes haciendo? ¿Se ha visto trastocado? ¿O tú seguiste trabajando desde tu casa, el teletrabajo? Bueno, ¿Cómo? evidentemente todo el mundo creo que se ha visto trastocado. Hemos tenido que echar mano de los pocos ahorritos que pudiéramos tener, los que pudiéramos tener alguito de ahorro, pero muchísima gente no tiene ningún tipo de ahorro. O sea, y bueno, evidentemente uno sale a la calle. Yo salí el otro día a la calle, bueno, a hacer compras de comida y me sorprendió ver bastante gente en la calle. Y es que evidentemente es imposible mantener una cuarentena cuando en un país donde la gente vive del día a día y con un salario risible, pues de $4, un salario que no compra absolutamente nada. Es paradójico que el gobierno incluso haya fijado unos precios acordados, y al mismo tiempo haya fijado un salario que no compra absolutamente nada con esos mismos precios acordados que ellos fijaron. Entonces, esa es una realidad. Pues, tú te asomas a la calle, cada día ves más gente. Creo que se está relajando el tema de la cuarentena. Gracias a Dios, Venezuela no se ha visto afectada eh, por, digamos, en niveles importantes por el virus. Claro, eso responde a un elemento muy sencillo, que es que, bueno, algo bueno tenía que tener esta crisis tan tremenda que está pasando el país, que es que en todos los sentidos, que es que no llegaron migrantes infectados a Venezuela en gran cantidad, porque bueno, la verdad es que no creo que en estas situaciones, en esta situación que estamos atravesando en el país, muchos quieran venir a Venezuela. Eh, Creo que los pocos migrantes que llegaron infectados o contaminados fueron
venezolanos que visitaron a hijos, a familiares en el extranjero, se contaminaron y vinieron, pero digamos que gracias a Dios no ha sido un foco importante en Venezuela en cuanto al virus. Creo sinceramente que hasta que el gobierno, el tema de la cuarentena, por supuesto que responde, no vamos a decir que la cuarentena no responde a motivos de salud, sí responde a motivos de salud, pero de hecho en todo el planeta ha habido cuarentena por motivos de salud, pero digamos que tiene un trasfondo, es el tema del combustible. Y creo que hasta que el gobierno no resuelva el tema del combustible, al menos al estaba antes de la cuarentena, es decir, Caracas y la zona central con combustible y en el interior del país pasando penuria, al menos hasta ese punto no va a levantar la medida de cuarentena. Yo creo que por eso es que están, digamos, apuraditos ahí con los iraníes y el complejo refinador Paraguaná y todo aquello para poder producir combustible y cubrir, aunque sea medianamente, la demanda interna. Bueno, lo dice Maduro diario en su discurso. Cada vez que aparece dice que no se debe levantar la cuarentena. Lo dijo en los no lineados, lo ha dicho donde quiera que se para, lo dice. Por acá te Así es. escriben, entonces más pobreza. El gobierno es sinónimo de carencias. Bueno, efectivamente, el gobierno es sinónimo de carencia, el gobierno es sinónimo de la destrucción del país. Pero nadie está hablando de mantener al gobierno. Por supuesto, nadie, yo creo que nadie en su sano juicio quiere que este gobierno se quede. Creo que todo el mundo quiere un cambio de gobierno en Venezuela. Justamente por eso es que nosotros tenemos que lograr ese acuerdo político del que yo hablo y lograr las condiciones para, bueno, una transición negociada, ya sea por la vía electoral o por cualquier otra vía de consenso, otra vía acordada, que provoque una transición con las condiciones mínimas de estabilidad política para el gobierno que viene. Eso es lo que queremos todos los venezolanos. Ahora, lo que pasa es que, bueno, como te repito, los mensajes estridentes generan muchos aplausos, arrancan muchos aplausos de las graderías. Bueno, y si yo me pongo a decirte ahorita aquí que no, hombre, que estos tipos salen es a plomo y que hay que armarse y lanzarse a la calle y acabar con la tiranía, bueno, ahí los corazoncitos empiezan a salir en la pantalla. Pero, así es, pero no. Pero esa no es la verdad. Sería yo un irresponsable si dijera eso. Eso único que garantiza es más y más presos. Pero eso no va a garantizar un cambio de gobierno. Pero Reinaldo, No excelente tu exposición. ¿Cómo? No pocas se ha intentado. Claro. Bueno, Reinaldo, excelente tu exposición el día de hoy. De verdad que muy, muy grato y muy agradecido. Estoy a la orden, pues cualquier otro tema que podamos tocar desde este punto, aquí está esta ventana para, bueno, hablarlo y plantearlo, para dejar ese mensaje para que la gente pueda, pues, tener otra visión más allá de lo poco o lo nada que se dice en estos días. Seguro, Juan José, muchas gracias por la oportunidad y bueno, estamos en permanente contacto en todo lo que te pueda ayudar, mi humilde opinión, con todo gusto. Bueno, amigos, retuiteen esto, distribúyanlo, compártanlo. La idea es, pues, dar esta parte de análisis, lo positivo que podamos obtener de estas entrevistas y que para tener una mejor posibilidad de información distinta al cerco mediático y a las cosas que vienen ocurriendo en la Venezuela de hoy. Bueno, Reinaldo, un gusto y nada, estamos en contacto y ya será hasta una próxima oportunidad. Gracias, hermano.